Imagínense esta escena por un segundo. Digamos que alguien les entrega un sobre blanco, completamente sellado. Y no tienen, absolutamente ninguna idea de lo que hay adentro. Ajá, un misterio total. Exacto. Y les piden que lo sostengan contra el pecho, con una mano, y que extiendan el otro brazo, así, en paralelo al suelo. Entonces, otra persona presiona ese brazo extendido hacia abajo y pide que resistan con toda su fuerza. Y de repente, el brazo colapsa. Como si perdieran toda la energía. Totalmente. Físicamente no pueden mantenerlo arriba. Pero luego cambian ese sobre por otro idéntico. Repiten la prueba y esta vez el brazo es, como una viga de acero. Resiste la presión sin el más mínimo esfuerzo. Wow. Y ahí abren los sobres. El primero contenía un edulcorante, químico artificial. El segundo, vitamina C orgánica pura. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? O a un truco de magia barato. Claro. Suena a algo que verías en un espectáculo, ¿no? Sí. Pero hoy vamos a analizar la obra de un psiquiatra que dedicó décadas a argumentar que este fenómeno no solo es real, sino que es literalmente la clave para decodificar la conciencia humana. Y es un punto de partida fascinante para nuestra exploración a fondo de hoy. Nos estamos sumergiendo en los conceptos fundamentales del capítulo 1 del libro, El poder frente a la fuerza, del Dr. David Hawkins. Un texto interesantísimo. Sin duda. A través de la transcripción de esta obra vamos a examinar una premisa que, de ser cierta, altera por completo nuestra comprensión de la realidad. El autor sostiene que el cuerpo humano posee, una brújula incorporada. Un detector de verdades. Exacto, una especie de detector infalible capaz de distinguir entre lo que sustenta la vida y lo que la destruye. E incluso entre la verdad y la falsedad. Ahora, para ser súper claros desde el principio con quienes nos escuchan, estamos navegando por la teoría de Hawkins. O sea, es un marco conceptual que desafía gran parte de lo que la ciencia convencional acepta. Totalmente, rompe muchos esquemas. Sí, pero su lógica interna y cómo entrelaza diferentes disciplinas es sin duda un rompecabezas intelectual que vale la pena desempacar. La misión de hoy es entender cómo transforma conceptos de biología, psiquiatría y, hasta física teórica en este modelo gigante. Un modelo que intenta explicar, cómo tomamos decisiones y por qué el mundo funciona de la manera en que lo hace, ¿no? Exactamente. Y para entender el puente que construye el autor, o sea, entre una simple prueba muscular y la teoría del caos, tenemos que remontarnos un poco a la historia clínica. Todo comienza con la respuesta kinesiológica. ¿Qué es la base de todo este experimento del brazo? Ajá. Hawkins se basa en el trabajo pionero del Dr. George Goodhart en la segunda mitad del siglo XX. Goodhart desarrolló lo que se conoce como kinesiología aplicada. ¿Y qué observó él exactamente en su consulta? Pues él notó en su práctica clínica que estímulos físicos benignos como, ciertos suplementos nutricionales beneficiosos para el paciente, incrementaban la fuerza de los músculos casi de inmediato. Ok, el cuerpo reacciona a lo bueno. Sí, y por el contrario, los estímulos hostiles o tóxicos hacían que esos mismos músculos se debilitaran de golpe. Era una respuesta física instantánea. Hasta ahí, digamos que la mente racional puede seguirle el ritmo, ¿no? O sea, si ingiero algo tóxico, el cuerpo reacciona negativamente. Tiene sentido biológico. Claro, es instintivo. Pero luego, según las fuentes, entra en escena el Dr. John Diamond a finales de los años 70 con la kinesiología conductual. Diamond plantea que los músculos no solo reaccionan a sustancias físicas, sino también, fíjate en esto, a estímulos emocionales e intelectuales. ¡Wow! O sea, ya no es solo tomarte un veneno o una vitamina. Exacto. El Dr. Diamond comenzó a probar la reacción muscular frente a elementos no materiales, y los descubrimientos que documentó el autor son, según su perspectiva, universales. Por ejemplo, Bueno, el cuerpo de los sujetos se debilitaba instantáneamente ante estímulos que el libro clasifica como negativos. Y aquí hablamos de cosas como iluminación fluorescente, cierto tipo de música heavy metal e incluso actitudes destructivas. espera, música heavy metal. Sí. Y peor aún, si el sujeto escuchaba la frase «te odio», el brazo indicador, sin importar cuán atlética fuera la persona, perdía toda su fuerza.
¡Qué locura! Y ante estímulos positivos, como una sonrisa genuina, música clásica o, bueno, sentimientos de amor, el músculo se fortalecía enormemente. A ver, necesito detenerte ahí un segundo y ponerme un poco en el lugar del escepticismo natural que cualquiera tendría. Es completamente válido. Porque entiendo la idea de la reacción física a un químico, pero sostener un sobre cerrado y perder la fuerza, o debilitarse por escuchar una canción de rock, o que te digan te odio, suena a pura sugestión psicológica. Es una objeción fundamental. Claro, ¿cómo justifica el autor que esto no es simplemente el efecto placebo? O que el investigador, no sé, está manipulando la presión que ejerce sobre el brazo. Bueno, es precisamente el punto de fricción con la ciencia ortodoxa. Hawkins argumenta que aislaron la variable de la sugestión mediante pruebas de doble ciego a gran escala. Ah, ok, doble ciego. Sí, las fuentes describen demostraciones masivas en auditorios. Ahí es donde repartían esos sobres blancos que mencionaste al principio. La clave, según el texto, es que ni el sujeto que sostenía el sobre, ni la persona que aplicaba la presión, sabían qué había en cada paquete. O sea, consciente e intelectualmente, ambas personas estaban completamente a ciegas. Exactamente. El investigador presiona el brazo sin saber si debería esperar que esté fuerte o débil, y el sujeto resiste sin saber qué sustancia tiene contra su pecho. Y aún así, ¿el cuerpo reaccionaba igual? Siempre. Según los resultados reportados por Hawkins y su equipo a lo largo de décadas de calibraciones, el cuerpo siempre sabía. Quienes sostenían el edulcorante registraban debilidad muscular, invariablemente, y las que sostenían la vitamina C, fuerza. Eso me vuela la cabeza. O sea, la conclusión del autor es que la mente, de hecho, piensa con el propio cuerpo, ¿no? Así es. Sugiere que el organismo procesa información a un nivel fundamental muy por debajo de la conciencia conceptual. El sistema nervioso actuaría como una interfaz binaria extremadamente sensible. Una interfaz de sí o no. Como, digamos, un circuito eléctrico que simplemente está encendido o apagado. No hay un estado de tal vez encendido. Exacto. No hay grises ahí. El cuerpo dice, ¿esto es provida o esto es antivida? Y bueno, si aceptamos esta premisa por un momento, nos topamos con el siguiente gran salto del libro. Porque Hawkins no se quedó probando vitaminas, ¿cierto? No, para nada. Llevó esta respuesta binaria al ámbito de los conceptos abstractos y afirmó que este mismo mecanismo biológico puede distinguir lo verdadero de lo falso. Y ese es el corazón del capítulo 1. Pero claro, la pregunta inmediata de cualquiera es el por qué. O sea, ¿por qué un músculo del brazo reaccionaría a la veracidad de una afirmación histórica, por ejemplo? Claro. Y para explicar ese mecanismo, Hawkins abandona la biología lineal tradicional y se adentra en la física teórica avanzada, específicamente en la dinámica no lineal y la teoría del caos. Lo cual suene súper intimidante, pero vamos a desmenuzarlo. Cuando la gente piensa en el caos, nos imaginamos desorden absoluto, cosas aleatorias chocando entre sí sin ningún sentido. Exactamente, esa es la percepción común. Pero la teoría del caos y la dinámica no lineal revelan que, dentro de masas de datos que parecen, incomprensibles y caóticas, existen patrones matemáticos ocultos y coherentes. Los atractores. Ajá. El libro menciona el trabajo de Edward Lorenz, el meteorólogo. Él, al estudiar, montañas de datos climáticos aparentemente aleatorios, descubrió un patrón de energía subyacente que organiza esos eventos. Que es lo que conocemos como el atractor de la mariposa de Lorentz. Correcto. A ese patrón organizador invisible se le llama un atractor. Entonces, en medio de la tormenta impredecible de la vida, ¿hay un patrón invisible que le da forma a todo? Exacto. Y aquí es donde Hawkins aplica esto a la conciencia humana. El autor señala que la ciencia médica tradicional ignoraba estos procesos porque sus métodos son inherentemente lineales. O sea, de causa y efecto simple. Sí, la física de Newton, la que nos enseñan en la escuela. Asume que la causalidad es como bolas de billar en una mesa. La bola A golpea a la bola B y la bola B a la C. Claro, se da por sentado que la causa siempre se puede encontrar en lo que podemos ver, ¿no? Si hay un problema, buscamos la causa inmediata. Si alguien enferma, buscamos el virus visible. O si hay crimen, buscamos el factor socioeconómico visible. Pero Hawkins propone una redefinición radical de cómo funciona la causalidad.
¿En qué sentido? Apoyándose en esta dinámica no lineal, argumenta que la verdadera causa nunca está en el mundo observable. Postula que existe un patrón atractor invisible, digamos el campo ABC, que existe en un dominio inobservable, en la conciencia misma. Ya veo por dónde va. Y es este campo de energía invisible el que en realidad causa que la secuencia que nosotros vemos, A, luego B, luego C, se manifiesta en nuestra realidad tridimensional. A ver, déjame ver si lo entiendo bien usando una analogía, porque esto es denso, pero es crucial. Adelante. Si el mundo observable, todo lo que tocamos y vemos, es solo un mundo de efectos secuenciales, entonces intentar resolver los problemas de la humanidad atacando ese nivel visible es como, digamos, estar sentado en un cine viendo una película trágica y levantarte a rasguñar la pantalla tratando de cambiar el argumento. ¡Wow! Es una ilustración perfecta de la premisa de Hawkins. O sea, puedes golpear la pantalla, puedes legislar contra la pantalla, puedes castigarla, pero la película no va a cambiar, porque la pantalla solo muestra los efectos. Claro, la causa no está ahí. Exacto. La verdadera causa, el patrón atractor, está en la cinta de celuloide que corre dentro del proyector, en la cabina que está a tus espaldas. Y esa analogía explica exactamente por qué, según el autor, la humanidad gasta cantidades incalculables de energía y sufrimiento tratando de arreglar problemas sociales sin lograr cambios permanentes. Porque aplicamos fuerza sobre la pantalla del cine. ¿Sí? Intentamos resolver la pobreza o la guerra modificando los efectos visibles. Pero al ignorar los campos atractores invisibles que originan esos efectos, el esfuerzo siempre, invariablemente, encuentra una resistencia masiva. Entonces, si el cuerpo humano, a través de la prueba muscular, actúa como un lector de esa cinta del proyector, ¿cómo midió Hawkins esos patrones invisibles? Porque, hasta donde sé, el libro no se queda solo en la teoría, sino que presenta una escala matemática completa. Así es. Para estructurar esa escala, el texto introduce un principio de la dinámica no lineal llamado análisis del punto crítico. ¿Y eso qué es? Bueno, en sistemas que son gigantescos y enormemente complejos, siempre hay un punto específico, un nodo exacto, donde la menor fuerza aplicada produce el mayor cambio posible en todo el sistema. Ah, como el clásico ejemplo de la locomotora. Tienes una máquina masiva de miles de toneladas. Alguien normal no puede detenerla empujándola. Pero si conoces el diseño interno y tocas el mecanismo correcto, el punto crítico, detienes toda esa maquinaria con un solo dedo. Esa es la idea, exactamente. Y Hawkins afirma que, utilizando millones de calibraciones kinesiológicas durante 2 décadas, su equipo logró identificar los puntos críticos del comportamiento humano. O sea, mapearon la conciencia. Sí, lograron estratificar todo el rango de la experiencia y la conciencia en una escala logarítmica que va del número 1 al 1000. Esta escala delinea los campos de energía precisos, los atractores, que rigen cada emoción y creencia humana. Y que sea una escala logarítmica es clave, ¿no? Porque no es una escala lineal del 1 al 10. En una logarítmica de base 10, un aumento de unos pocos puntos no es un poquito más. Claro que no. Significa un avance exponencial, gigantesco. Un salto del nivel 100 al 110 es una multiplicación masiva de energía. Pero lo que más resalta en el texto es la división absoluta que ocurre en el nivel 200. El nivel 200 es literalmente el punto de inflexión crítico de toda la experiencia humana. Las fuentes son súper categóricas al respecto. ¿Qué pasa ahí? Todo lo que calibra por debajo de 200 es descrito como energía débil o destructiva. Pertenece estrictamente al reino de lo que el autor llama la fuerza. Y las emociones asociadas a esos niveles son las que consumen a gran parte de la humanidad. Por ejemplo, el libro sitúa a la vergüenza cerca del 20, un estado muy peligroso. La culpa está en el 30. ¿La apatía y la desesperanza en el 50? Sí, el miedo profundo calibra en 100 y la ira en 150. Bajo esta óptica, cualquier motivación o institución que opere desde estos niveles está literalmente drenando la fuerza vital de la gente. Por el contrario, la transición monumental ocurre al cruzar el umbral del nivel 200. A partir de aquí, entramos al reino del poder. El 200 se identifica como el coraje, ¿cierto? Exacto. Es el primer punto donde la energía deja de succionar vida y comienza a aportar energía de vuelta al mundo.
Desde ahí, la escala asciende hacia estados de mayor poder organizador. La razón se sitúa en la marca de los 400, el amor genuino en el 500 y la paz profunda en el 600. Y el título del libro, El poder frente a la fuerza, cobra todo el sentido del mundo aquí. Nos enseña a diferenciar ambos conceptos, porque la fuerza siempre es un movimiento en contra de algo. Requiere fricción constante. Exacto. Para empujar un objeto necesitas fuerza, y eso genera resistencia opuesta. Consume energía, polariza y al final se agota. Pero el poder, según esto, opera súper distinto. El poder verdadero es silencioso e inmóvil. El autor utiliza la analogía de la gravedad. Un campo gravitacional, o sea, no hace ningún esfuerzo por atraer los objetos, simplemente existe. Las cosas se organizan a su alrededor naturalmente. ¿Sí? El poder no necesita justificarse a sí mismo. No tiene nada que demostrar. Mientras que la fuerza divide y polariza, el poder unifica y sostiene la vida sin esfuerzo continuo. Hay un ejemplo brutal en el libro sobre esto a nivel histórico. Compara el dominio del Imperio Británico en la India con el movimiento de Mahatma Gandhi. Es un análisis fascinante, fíjate. El libro señala que el colonialismo británico de esa época calibraba alrededor de 175. Estaba impulsado por el interés propio, la superioridad, y operaba puramente a través de la fuerza militar y económica. Pura fuerza, por debajo del 200. Ajá. Y Gandhi, por el contrario, estaba motivado por principios de compasión y verdad, calibrando cerca de 700, casi en la cima de la conciencia humana ordinaria. Y la conclusión de ese conflicto es súper reveladora. O sea, el imperio tenía las armas, el dinero, la infraestructura lineal. Tenía todo el dominio en lo que llamaste la pantalla del cine. Pero Gandhi estaba en el proyector. Exactamente. Estaba alineado con un patrón atractor de poder inmenso. El principio aquí es que cuando la fuerza se enfrenta al poder, la fuerza inevitablemente colapsa. No porque el poder luche, sino porque la fuerza se agota contra la integridad inamovible del poder. Pensando en quienes nos escuchan ahora mismo, la teoría es monumental a nivel histórico. Pero, ¿qué significa esto para un individuo? Es la pregunta del millón. Si aceptamos que nuestro nivel de conciencia filtra lo que percibimos, ¿cómo sabe alguien si está invirtiendo su tiempo en un trabajo de fuerza o construyendo una relación de poder? Esa es la gran promesa del capítulo 1. La solución, según el texto, se encuentra en lo que denomina la base de datos universal. La conclusión de la investigación es que la mente individual no es una entidad aislada. Sino que estamos conectados. Sí. Funciona como un terminal de computadora que está perpetuamente conectado a una base de datos gigantesca. Y esa base de datos es la conciencia humana colectiva misma. Lo cual sugiere que cualquier conocimiento está a disposición de cualquiera, en cuestión de segundos, solo sabiendo formular una pregunta binaria y usando el cuerpo como calibrador. El texto ve esto como la democratización total de la genialidad. Ya no necesitas ser una enciclopedia andante, solo necesitas saber cómo acceder al servidor. Pero hay una advertencia ahí, ¿no? Sobre los adultos. Sí, las fuentes advierten sobre una tragedia en nuestro desarrollo. La mayoría de los adultos, inmersos en la racionalidad y los condicionamientos sociales, han bloqueado esta conexión. El ego actúa como un cortafuegos. Totalmente. Pero el autor hace una observación muy poética. Los niños, cuya genialidad aún está a flor de piel, operan desde esta conexión de manera supernatural. Como el cuento del emperador desnudo. Toda la corte adulta está atrapada en el miedo y el orgullo fingiendo ver ropa. Y es el niño, sin esos filtros, quien consulta esa base de datos de lo obvio. Y dice la verdad. El emperador está desnudo. Y esto plantea un escenario radical. Si conectamos todo, la respuesta física, los atractores y la base de datos, el libro sugiere que la humanidad tiene una herramienta objetiva para cortar a través del engaño. Imagínate las implicaciones. Podríamos testear la viabilidad de una empresa o el origen de una enfermedad, esquivando las mentiras del mercado o de nuestras propias mentes. Para la gente hoy, que se ahoga en sobreinformación, el mensaje es súper liberador. No nos faltan datos, nos faltaba el discernimiento para separar el trigo de la paja. Y esto cambia por completo nuestra perspectiva. Nos invita a dejar de rasguñar la pantalla del cine y alinearnos con las causas de alto poder, como la integridad y la compasión, que organizan el caos a nuestro favor. Exactamente. Es un cambio de paradigma total. Y ya para cerrar esta exploración, todo esto nos deja una idea monumental para procesar.
Si nuestros propios cuerpos biológicos actúan como antenas binarias capaces de detectar la verdad en el universo. Ajá. Cabe preguntarse qué sucedería si una masa crítica de personas decidiera dejar de usar la fricción y la agresión de la fuerza lineal. ¿Qué pasaría si se conectaran conscientemente al poder? ¿Cómo se reconfiguraría la sociedad, las escuelas, nuestra vida diaria si todos consultaran esa brújula interna antes de dar el siguiente paso? Queda para pensar.